Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja para comentaros algunos de los lotes que va a sacar Lucernae en su próxima subasta, el día 20 de octubre de 2024. Antes de nada, alguien dirá, ¿pero cómo Lucernae? Bueno, sí, yo antes decía Lucernae, pero aquí me llamó la atención el bueno de Dibernumis, que es experto en estudios clásicos. Entonces me ha dicho que no, que en latín Lucernae se pronuncia así, que significa lucerna. Bueno, pues mira, de todos aprendemos de todos, que es un poco de lo que se trata esto. Así que voy a ver si interiorizo la palabra esa de Lucernae y siempre me refiero a esta empresa de esa manera. En cualquier caso, esta empresa está afincada en España, en un pueblo que se llama Alcalá la Real, que está en el sur de la provincia de Jaén, ahí a mitad de camino entre Jaén y Granada, más o menos. Bueno, pues ahí está esta empresa. Y Antonio, que es su propietario, su director, es experto especialmente en moneda antigua. Tanto la moneda romana como la moneda ibérica la controla muy bien. Entonces, bueno, pues no es de extrañar que casi todas las monedas que voy a destacar de esta subasta sean monedas romanas, ¿no? Siempre va, digamos, el carácter de la subasta con el carácter del director, ¿no? Y en este caso, pues es un gran experto en moneda antigua. Bien, pues la primera moneda que quería destacar es esta pieza, este denario anónimo de Roma. Bueno, fijaros que aparece ese busto de Roma en el anverso y los dioscuros en el reverso. Los dioscuros como dos jinetes, esas dos estrellas también que se refieren a los dioscuros. Estos dioscuros algunos los conocerá como Géminis, bueno, pues estos dos gemelos, ¿no? Esta estructura, este tipo de monedas eran muy típicas en los primeros momentos, en las primeras acuñaciones, ¿no?, de la República Romana. Estos denarios allá por principios del siglo II a.C. Fijaros que detrás del busto de Roma aparece una X. Bueno, lo que nos está indicando es que este denario vale 10 ases. Y también se les llama anónimos porque no indican quién ha sido el emisor. O sea, ya he explicado en varios vídeos, en varios artículos también, cómo se definían unos triunviros monetalis, que eran 3 personas que estaban durante un año, eran los que estaban encargados de las emisiones de monedas. Entonces, estos triunviros monetalis lo que hacían era hacer publicidad de ellos mismos y de su propia familia. Y muchas veces ponían su nombre y ponían también la iconografía de su familia, ¿no? Sin embargo, en este primer momento todavía no se había dado esto. Sí que existían triunviros monetalis, o sea, había personas encargadas de estas emisiones, pero digamos que utilizaban una iconografía o unas referencias neutras en cuanto a su propia carrera política. No estaban haciendo promoción de sí mismos, digamos. Entonces, por eso se les llama denarios anónimos. Voy a seguir con un as ibérico, que en cierta forma es también una moneda romana, porque estos ases ibéricos se emitieron durante la presencia romana en la península ibérica. ¿Vale? Entonces, no deja de ser una moneda provincial romana. En este caso, está acuñado en Báscunes, que es la actual Pamplona. Bueno, Báscunes siempre nos pensamos en los denarios de Báscunes. Bueno, pues también emitieron ases. Ases que son más raros, bastante más raros, de hecho, que los denarios. Y con esta tipología, que es así como un estilo muy indígena, pues resulta muy interesante. Fijaros que tiene la característica de estos denarios de Báscunes, que es que el jinete porta una espada. No solo ocurre en Báscunes, pero en Báscunes sí que suele ocurrir, que el jinete porta una espada. En otros lugares a lo mejor porta una lanza o porta una palma. Bueno, en estas tecas vasconas, ¿no?, esas tecas más cercanas al actual País Vasco o en la actual Navarra, muchas veces porta una espada. Y luego también fijaros ahí en el estilo, ¿no?, este estilo que casi recuerda a Picasso, ¿verdad? Le han puesto, bueno, pues eso, unas formas muy bruscas, vamos a decirlo así, ¿no? También enfrente de la nariz, este hombre le han representado ahí un delfín. Yo no sé cuántos delfines habrán visto en Pamplona, estos ibéricos, pero bueno, la cuestión es que ahí representaban este delfín. Bueno, he estado echando un vistazo y parece que esta emisión se hizo entre el año 150 y el 125 a.C., o sea, bastante tiempo antes de la guerra sertoriana.
Si vamos a la Hispania ulterior, podemos ir al Valle del Guadalquivir y ahí nos encontramos este as, un as emitido en la actual Alcalá del Río, que antiguamente se llamaba Ilipa. Lo estoy diciendo bien, Ilipa y no Ilipense. Vamos a ver si lo explico un poquillo. ¿Veis? Ahí en el reverso aparece un pez. Encima del pez hay un creciente, una especie de media luna, y debajo hay una A. ¿Vale? Aquí de entrada, estas monedas, todas ellas tienen, las de Ilipa, vamos, tienen el texto latino, o sea, utilizan letras latinas, lo cual muestra pues, que esta zona, o esta ciudad en concreto, había sido latinizada pues desde bastante temprano, ¿no? O sea, no utilizaron estos alfabetos púnicos o ibéricos o tal como otro tipo de cetas. Bueno, entonces, según he podido leer, lo que indica es ilipense. Entonces muchas veces decimos un as de ilipense. Bueno, es que ilipense es realmente un adjetivo, o sea, sería una especie de el gentilicio, ¿vale? Entonces, realmente la ciudad se llama Ilipa, entonces si dices, si aquí pone ilipense, lo que está indicando que es que esta moneda es ilipense. ¿Vale? Sería como si en una moneda actual pusiera española. Bueno, pues entenderíamos que la moneda es española, pero no es que el país se llame española, el país se llama España, ¿no? Bueno, pues más o menos lo mismo. La ciudad se llama Ilipa y ahí indica ilipense. Vemos en el reverso que aparece pues una espiga de trigo. Dicen los estudiosos que probablemente aquí en Ilipa pues, se exportaría cereal, probablemente hubiese una pesca más o menos abundante y que es lo que nos están representando. La verdad es que se sabe muy poco de esta ciudad, igual que pasa en muchas otras ciudades ibéricas. En estos primeros momentos de la época romana, muchas veces hay que agarrarse al registro numismático para poder, digamos, hacer alguna hipótesis de qué es lo que pasaba en esta ciudad. Aquí las emisiones han sido muy extensas en estos ases de Ilipa. Entonces, también se entiende que quizá hubiese minería en la zona, ¿no? Entonces, bueno, podrían vivir obviamente del cereal, de la minería, y aquí ese pez, que quizás sea un sábalo es un pez de río, o quizás sea un atún, que es un pez de mar, bueno, pues a lo mejor también tienen algo que ver con su actividad económica. O no, quién sabe, ¿no? Lo de la espiga de trigo tiene toda la pinta de que sí. Bueno, volvemos a Roma y vamos aquí al triunvirato, al segundo triunvirato entre Marco Antonio, Lépido y Augusto. Mal que les pesase, se tuvieron que llevar bien. Allá por el año 43 a.C. se dividieron el imperio como buenamente pudieron, aunque tenían usurpadores por todas partes o gente que les hacía la guerra. Y esta moneda se acuñó, al parecer, en la Galia Trasalpina, en esta misma época, ¿no? Sobre el 42 a.C., más o menos. Se supone que es una ceca móvil que estaba siguiendo a Marco Antonio y a Lépido. Vale, o sea, lo utilizarían para el pago de tropas. La verdad es que eran voraces en cuanto al dinero, estos triunviros. Realmente tuvieron que saquear ciudades enteras para pagar a sus tropas y tuvieron que matar a un montón de senadores para saquearles también. Y bueno, eso también les ganó enemigos, pero oye, luego al final fueron los vencedores en la historia. Es curioso esto. Bueno, aquí es interesante como he dicho que estaba siguiendo esta ceca móvil a Marco Antonio y a Lépido, sin embargo estaba en la Galia Transalpina, que esto era territorio de Marco Antonio. Por eso en el reverso aparece arriba, no se lee bien en este ejemplar, un M. Ant. Imp, o sea, Marco Antonio Emperador. Hay que decir también que esta moneda no es un denario, es un quinario. Los quinarios son la mitad de un denario, ¿vale? Y es una pieza bastante rara, o muy rara. Por eso, aunque su conservación, bueno, pues no acompaña, pues le he querido mostrar. Que estas monedas en alta conservación, bueno, es que no he encontrado ninguna, para que os hagáis una idea. O sea, es la típica pieza de que, bueno, si alguien la quiere tener, pues se va a tener que conformar seguramente con unas conservaciones más bajas de lo habitual. Muchas veces no queda otra, o sea, salvo que resulta que aparece una y bueno, pues podemos ir a por ella, pero claro, si queremos ir a por ella muchas veces tenemos que preparar una cartera muy amplia. También hay que ser
conscientes de nuestra propia capacidad. Esto, como digo, es una pieza bastante rara. Bien, ya entrando en la parte del Imperio Romano, ya acabadas todas estas guerras civiles, ya cuando Augusto se hace con el poder y va transformando todo el Estado romano, pues aquí se acuñó este denario, y a mí este denario me resulta muy interesante, porque es esta transición entre la República Romana y el Imperio Romano. Fijaros cómo aparece en el anverso, aparece el busto de Augusto. Y bueno, eso probablemente a nadie le sorprenda y diga, pero vamos a ver, si es que es normal que aparezca el busto del emperador en el anverso de cualquier denario imperial. Efectivamente. Pero fijaros que en el reverso no aparece nada relacionado con el emperador. Lo que aparece es algo relacionado con el Triumvirum Monetalis, ¿no? También este encargado de las emisiones, ¿no? Que hemos dicho que durante la época republicana, pues ponía sus propios símbolos. Bueno, pues ya llegó un momento, durante estas guerras civiles a finales de la República, que lo que hacían muchas veces era ceder el espacio al emperador o digamos, al líder, ¿no? Ya sea Bruto, ya sea Sexto Pompeyo, ya sea Augusto, quien sea. Pero sí que también hay otras emisiones donde en el anverso se lo ceden a este líder y en el reverso se lo quedan ellos para su propia promoción. Y en este caso indica el nombre, ¿no? Un tal Antistius Reginus, pues indica el nombre de este Triumvirum Monetalis. Los útiles que se muestran así en el centro son un símpulo, un litus, una patena y un trípode. Bueno, al parecer todos estos están relacionados con actos de sacrificios. Vale, estos 4 útiles pues, se utilizaban durante los sacrificios allá por el siglo I, finales del siglo I antes de Cristo. Se entiende que esta moneda es del año 13 antes de Cristo. Bien, Augusto siguió reestructurando el Estado romano y luego ya acuñó monedas donde ya se reservaba tanto anverso como reverso para sí mismo o para su familia, o sí, fundamentalmente para sí y para su familia. Una moda o una forma de proceder que permaneció a lo largo de toda la época del Imperio Romano, pues hasta ya muy avanzado, ¿no? A lo mejor ya digamos a finales del siglo III y ya se está mostrando más el poder romano más que la persona del emperador. Pero bueno, para eso todavía quedarían 300 años. Bueno, aquí tenemos un denario donde está Augusto en el anverso y en el reverso está su mujer, Livia, que está sentada así como que fuese una alegoría a la paz, pero bueno, se ha entendido que es Livia. Esto es interesante porque este denario está acuñado en Lugdunum y está acuñado sobre el año 13 después de Cristo. Luego, cuando llegaría Tiberio acuñó muchísima menos moneda que Augusto, simplemente porque las enormes emisiones de Augusto hizo que no hiciese falta que Tiberio acuñase mucha más moneda, pero bueno, la que acuñó en Lugdunum, que es el denario de Tiberio que todo el mundo conocemos, el famoso denario del tributo, pues es exactamente igual que este. Simplemente quitaron el busto de Augusto, pusieron el de Tiberio y le pusieron los títulos de Tiberio en vez de los de Augusto. Se acabó, o sea, reemplazaron un emperador por el otro. Pero lo que es tanto la estructura como la figura de Livia quedó clavado. Así que se ve que, bueno, Tiberio no debió tener mucho interés en su propia iconografía monetaria y parece ser que los monederos que había en Lugdunum, pues tampoco, la verdad. Bueno, aquí otro personaje que es súper importante. Este es hijo de Livia. Este hombre es Nerón Claudio Druso. Falleció en el año 9 después de Cristo y él era un hijo adoptivo de Augusto que estaba llamado a ser el siguiente emperador. Como no fue el siguiente emperador, pues al final Augusto adoptó a Tiberio y al final fue Tiberio el siguiente emperador. Pero bueno, este primer hijo de Livia era el que un poco estaba llamado a suceder a Augusto. También él, este Druso, fue padre de Claudio, del emperador Claudio.
Vale. Bueno, esta emisión se hizo durante la época de Claudio. O sea, esto es un homenaje que hizo Claudio a su padre. Y hay que entender que este Nerón Claudio Druso era una persona muy, muy querida, había sido victorioso en Germania, era un líder muy popular. Entonces, bueno, pues Claudio, que parece ser que tampoco era un emperador muy popular, en algunos aspectos al menos, pues le venía bien recordar a la gente de, oye, fijaros que yo soy hijo de este Druso al que tanto queréis, ¿no? O al que tanto queríais, por lo menos. Bueno, aparece en el anverso esta figura de Nerón Claudio Druso y en el reverso aparece el arco de Druso. Este arco de Druso lo levantó el Senado en el año 9 después de Cristo para conmemorar el fallecimiento de Druso, o sea, fue una especie de homenaje póstumo. Vale. Y fijaros que indica de Germ, pues de Germania. Al parecer eso es lo que ponía en el arco, ¿eh? Lo ponía tal cual, porque se estaban conmemorando también las victorias que Druso había obtenido en Germania. Por eso lo de aparecer él ahí como este jinete, ¿no?, que está lanceando, nos recordaría al jinete ibérico, al jinete de las monedas ibéricas, y con dos trofeos a los lados. En cuanto al arco en sí, alguien dirá, bueno, ¿y existe ese arco? ¿Ha llegado a nuestros días? Bueno, pues no se sabe, hay cierto debate. Hay un arco en la Vía Apia, en Roma, que se llama tradicionalmente el arco de Druso. Se pensaba que era ese arco, pero al parecer hay gente que dice que no. O sea, los estudios actuales parece ser que no, que es posterior, que parece ser que es de época de Trajano. Bueno, yo no lo sé, probablemente no haya llegado a nuestros días y aunque tradicionalmente se ha considerado que aquel era el arco de Druso, no fuese el caso. Así que, bueno, pues otro edificio más donde tenemos una representación numismática de ese edificio y que gracias a esta representación nos podemos hacer una idea de cómo sería. Por supuesto que tampoco están buscando ser fieles a la realidad en esta representación. Fijaros el tamaño de la estatua en comparación con el tamaño del arco. O sea, obviamente esto está desproporcionado, pero bueno, es una forma de hacer esta publicidad, ¿no? Es un recurso artístico, hacer más grande lo más importante. Bueno, vamos a seguir con otra moneda de Claudio, también acuñada en Lugdunum, y es muy interesante porque aparece en el reverso una deidad que aparece bastante poco en la numismática, es Némesis. Claudio introdujo esta representación de Némesis y si no lo introdujo él, pues yo no sé quién lo introduciría, porque yo no conozco ninguna representación de Némesis anterior a Claudio. Si alguno de vosotros la conoce, que me lo diga en los comentarios. Luego, posteriormente, hubo, bueno, algunos emperadores que también incluyeron a Némesis, pero muy, muy pocos, ¿eh? Vespasiano, Trajano tiene un áureo, que es, o mejor dicho, en época de Trajano se emitió un áureo para conmemorar a Julio César. Y también aparecía Némesis con una representación como esta. Pero es una deidad que aparece muy poco en la numismática. Ahí la tenéis. Y bueno, también hay que decir que Claudio tiene esta representación tanto en denario como en áureo. Obviamente, si el denario ya de por sí es muy raro, más aún en la calidad en la que se presenta este, pues no digo nada al áureo. O sea, eso es algo, vamos, tremendo. Muy buena pieza esta, ¿eh? Muy, muy buena. O sea, tanto esta de Druso como esta de Claudio, como esta otra de Galba, estos son, vamos, un trío de denarios maravilloso. Esta de Galba está llamada a ser el lote de la subasta. O sea, es una cosa brutal. Fijaros que aparece en el anverso la virtud, ¿no? Pero la virtud con un casco que ya nos está diciendo, oye, que voy a por todas, ¿eh? O sea, desde luego no es una virtud ahí placentera, ¿no?, en su trono, no. O sea, esto es con un casco bélico donde, oye, que aquí vamos a por ello, ¿no? En el reverso lo que aparece es este retrato ecuestre de Galba, que me parece maravilloso, maravilloso, ¿eh? Además, se le deja solo al retrato sin ningún otro tipo de artificio y simplemente se indica Galba Imp, ¿no?, de Galba Emperador. Esta es una moneda que está acuñada en Tarraco,
entiendo que sería el principio de la rebelión de Galba contra Nerón, o sea, año 68, y que, bueno, pues lo que está buscando es financiar sus tropas para abalanzarse contra Nerón en Roma. Muy, muy buena pieza, muy rara, y en esta calidad es algo tremendo esta pieza, ¿eh? O sea, esto es muy buena, muy buena. Yo diría que el mejor lote de la subasta. Bueno, y para que no digáis que solamente hablo de monedas caras, aunque bueno, al principio también he mostrado algunas piezas que tampoco es que sean una cosa estrepitosa en cuanto a precio. Son buenas monedas, muy lindas, pero son razonablemente asumibles pues, por una persona de clase media, como yo y probablemente como tú. Bueno, pues aquí tenemos una mayorina de Magencio que es realmente interesante. A mí estas monedas me llaman mucho la atención porque es la primera vez que aparece en la numismática europea o mundial, vamos, un símbolo cristiano ocupando todo el reverso, ¿no? O sea, muy, muy explícito ese Crisro y el alfa y el omega, ¿no? Cristo va desde el principio hasta el fin. Un lema que luego se mantuvo durante toda la Edad Media. Es que casi cuando lo encontramos siempre pensamos en el románico, ¿no? Pero bueno, pues no, mirad que ya en el siglo IV ya nos encontramos esto y nos lo encontramos en monedas. Sí que es cierto que anteriormente hubo algunos guiños, algunos pequeños simbolitos en las monedas. Hice un artículo y un podcast hace poco tiempo hablando de ello, pero digamos que aquí ya es cuando se oficializó, digamos, el cristianismo en la numismática. Bueno, ya como corolario, quería mostraros también este Tremis de Córdoba, acuñado en época de Recesvinto. Este rey, que fue un rey poderoso, llegó al trono muy, muy mayor, pero aún así, bueno, pues consiguió hacer un reino fuerte, vamos a decir, y eso también se nota en su numismática, porque los reyes anteriores, pues por ejemplo Tulga y demás, pues tenían moneda ya que se había hecho bastante más feble, se había perdido mucha pureza del oro. Sin embargo, Recesvinto vuelve a hacer monedas con un alto contenido de oro, como es el caso de este Tremis, acuñado en Córdoba. Y también veis cómo aparece esta iconografía, ese busto tan divertido, ¿no?, que tiene ahí en el anverso, y ese típico altar en el reverso que ya sería muy normal en la segunda mitad del siglo VII, en la moneda visigoda. Bueno, una pieza rara esta, también la de este Tremis de Córdoba. La verdad es que me ha sorprendido, porque además de rara, está muy bien conservada. Bueno, esto es el repaso que he hecho yo. No digo con esto que sean ni las mejores piezas, ni las más raras, ni las más bonitas, no, bueno, pues un poco las que he seleccionado porque me apetecía traeroslas al canal. Espero que os haya gustado y nada, pues un saludo a todos y hasta pronto.